Antes de esto, al inicio del programa, el tema de Nadine Heredia Ollanta-Humala, la conferencia de prensa que se dio esta tarde a raíz de una publicación en un diario local en el que se revelan algunas transcripciones de los audios que se tendrían y que habían sido obtenidos a través de interceptación telefónica en medio de la investigación sobre vínculos entre el terrorista Artemio y Nancy Obregón. Vamos a conversar sobre lo mencionado por Ollanta-Humala, sobre las acciones que además se ha adelantado por parte de su defensa se van a tomar con Teófilo Gamarra, excongresista nacionalista. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Maricel, muchas gracias por la invitación. La verdad, como el mismo expresidente Ollanta manifestó hoy en la conferencia de prensa, nos sentimos indignados y consideramos que en el caso del expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia se está cometiendo abuso por parte del Ministerio Público y de algunos grupos de poder que manejan y controlan el Ministerio Público y que en algún momento tuvieron el control directo en el Ministerio Público, ¿no? Y como así quedó demostrado en el manejo que se le dio a los petroaudios, ¿no? Donde no se realizó mayores investigaciones y no se abrió las comunicaciones o el secreto de las comunicaciones. Sin embargo, en el caso del actual expresidente Ollanta, se saca a relucir audios que supuestamente se habrían grabado todavía en el año 2010, 2011, cuando el expresidente Ollanta, junto a otros candidatos, estaba en una campaña electoral, con la justificación de que se estaba chuponeando, supuestamente, a la señora Nancy Obregón, ¿no? Y a gente vinculada al narcotráfico. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles eran, no es cierto?, los elementos o las justificaciones para chuponear o interceptar la línea del expresidente Ollanta y de las personas vinculadas al Partido Nacionalista? Para nosotros no nos cabe ninguna duda que fue el Ejecutivo que en ese entonces manejaba el gobierno del señor García, que tuvo, digamos, gran parte, ¿no?, en la interceptación telefónica al ex candidato en ese entonces, Ollanta-Humala, porque todos recordaremos que el ex presidente García había señalado que si bien no podía ayudar a alguien a ser presidente del Perú como presidente, sin embargo podría impedir que alguien que él quería no fuese presidente. Y eso todos nosotros recordamos. Y había en ese entonces una gran, digamos, oposición al entonces candidato Ollanta-Humala. Pero no entonces utilizó hoy, estos audios, aparentemente las cosas están un poquito más claras porque por una justificación legal ilícitamente se decidió chuponear al expresidente Ollanta, ¿no es cierto?, y supuestamente tratar de, digamos, utilizar algunas otras, o estos sucesos, digamos, en otros casos. Señor Gamarra, ahora, yo le pregunto justamente para enmarcar su hipótesis, ¿no? Si la intención del expresidente Alan García era dañar a Ollanta-Humala, ¿por qué no utilizó estos audios, no los reveló en su momento? Bueno, porque el orden de estos audios aparentemente se dan en la segunda vuelta, situación que ya era imposible. Ahora, la pregunta que todos nosotros nos hacemos, ¿por qué estos audios estuvieron en manos del Ministerio Público? ¿Por qué supuestamente no se sacaron al relucir o no se tuvieron, digamos, o no tuvieron otro propósito? ¿O es que aquellos autores de este ilícito aparentemente estaban buscando la prescripción? Porque yo entiendo que si se da una orden para chuponear a una persona y resulta que son otras las personas que son chuponeadas y que no tienen nada que ver con las vinculaciones con el narcotráfico, entonces aparentemente lo que se habría tratado es esconder todo este material y por qué sacarlo justo en este momento? Alan García, ¿qué interés tendría ahorita de sacarlo? Del fiscal Juárez, ¿no? Aparentemente habría llegado esto. Habría que ver quién lo asesora al fiscal Juárez o quién lo ayuda
para solicitar justamente estos audios y en estos momentos, como todos sabemos, estos ya han sido difundidos. Señor Gamarra, entonces, le estaba haciendo una consulta para no irnos ¿no? del tema. Sí, es que a medida que usted va hablando van surgiendo algunas preguntas que yo puedo hacer. Específicamente, ¿por qué el expresidente Alan García en estos momentos tendría interés, de acuerdo a lo que yo entiendo de su hipótesis, habría guardado todo este material, no para sacarlo en un momento específico? ¿Por qué tendría interés en hacerlo justo? No necesariamente el expresidente. Yo me refiero al gobierno del señor García, que en ese entonces tenía el Ejecutivo. Y si bien había una orden del fiscal y había una autorización por parte del juez, sin embargo el Ejecutivo, en el que en ese entonces estaba el señor García, fue justamente la institución que ejecutó la orden. En ese sentido, ¿en manos de quién estaba todo este material durante todos estos años? En manos del Ministerio Público. ¿Por qué no lo soltó? ¿Por qué no lo sacó? ¿Quiénes sabían de todo este material? Al punto de que esto llegó a oídos del señor fiscal Juárez, ¿no? Supuestamente para tratar de utilizar estos audios en las investigaciones que vienen realizando. Y hoy por hoy, ¿no es cierto?, lo que se pretende es, bueno, como han aparecido supuestamente en estos audios, supuestas compras de testigos, la investigación totalmente cerrada, ilegalmente cerrada, en contra del expresidente Ollanta por el tema de Madre Mía, tendría que ser reabierta, ¿no? ¿Y por qué entonces, es el ahora, caso en su momento cuando se hace la investigación? Me permite hacerle las preguntas. Sí. ¿Por qué en su momento cuando se hace la investigación del caso Madre Mía no se utilizan de repente estos elementos que ya tenía el Ministerio Público? La verdad que el periodo de tiempo aparentemente se dio justo en la segunda vuelta y entendemos que la investigación de Madre Mía por primera vez se archivó en el año 2009, se reabrió y se volvió a archivar en el año 2011. Entonces, entiendo justamente, ¿no? y entiendo por eso que estas interceptaciones, ¿no es cierto?, que tenían otro fin, no pudieron haber sido utilizadas en el proceso, ¿no? Pese a que ya se tenían, de repente no se pudieron revisar. Claro, y aparentemente estas fueron saliendo, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿por qué estos audios supuestamente no fueron solicitados anteriormente por el Ministerio Público? Eso es lo que nos llama la atención. Hay alguna mano negra que aparentemente trata de manejar sus hilos, ¿no es cierto?, en la oscuridad, para que estos audios que fueron ilícitamente grabados estén en estos momentos circulando en los medios de comunicación. ¿Cuál es esa mano negra? Yo creo que hay actores políticos, especialmente de adversarios políticos del expresidente Ollanta, que hoy en todos los idiomas pretenden verlo en la cárcel al expresidente Ollanta. ¿Que son parte de este gobierno? Y que son adversarios políticos. Ahí estamos hablando del APRA especialmente y del entorno del señor García. Estamos hablando de otras fuerzas políticas, quizás del fujimorismo también, pero más nosotros consideramos que detrás de todo esto está gente ligada al entorno del señor García, por un lado. Por otro lado, nosotros consideramos que cómo es que durante todos estos días y meses, ¿no?, se pretende, sin ninguna justificación, hacer un juicio popular al expresidente Ollanta sin siquiera llegar a realizar las investigaciones. Hay muchos, ya he escuchado hoy día, que por estos audios supuestamente hablan de que ya la situación del expresidente Ollanta es complicada, cuando todavía no se han hecho ni siquiera las verificaciones, no se han tomado declaraciones. Ahora, y sobre todo estamos hablando de una decisión de cosa juzgada. Es más, el mismo presidente Ollanta ha reconocido que la voz que aparece en alguno de los audios es suya.
porque considera que durante esas grabaciones no se ha incurrido en ningún delito. O sea, confirma la veracidad, delito. Sí, de estos audios. Y por el contrario, se confirma la ilicitud de esas grabaciones que lamentablemente no se van a castigar, y yo me adelanto a señalarlo. Ahora, el expresidente no puede hablar del contenido de estos audios, lo dijo muy claro también en la conferencia de prensa, pero sí lo que hemos visto de estas transcripciones dan a conocer conversaciones entre el señor Ávila, el señor Amílcar Gómez, ¿no es cierto?, que era muy amigo de Ollanta Humala, en una transacción. Lo que queda claro es que hay una transacción. No se dice específicamente para qué, pero sí que existe un depósito que tenía que hacer el señor Amílcar Gómez para el señor Ávila. Y da la coincidencia que luego Amílcar Gómez conversa con el asistente de Ollanta Humala, con el señor Torres, y le dice: no te olvides que a Ávila hay que darle, ¿no?, a su hija a la cuenta. O sea, hay una conexión por lo menos correlativa. Hay aparentemente, ¿no?, una relación que es la que en algún momento tendrían que explicar las personas que están siendo involucradas. Pero no se puede directamente locubrar, digamos, ya una hipótesis con relación a esas grabaciones. Por algo están las investigaciones, y las investigaciones en algún momento determinarán exactamente a qué se referían. Para eso son las investigaciones. Pero hoy anticipar que se trata de una cosa o de otra cosa de manera conclusiva, creo que no es lo correcto. Por el contrario, estaríamos induciendo y estaríamos llevando a pensar a la opinión pública de que supuestamente esas conversaciones corresponderían, ¿no?, a una compra de testigos sin llevar a cabo todavía una investigación. Entonces yo creo que en el caso del expresidente Ollanta hay muchos de los temas que están mediatizados, que hay adversarios políticos que en todos los idiomas están considerando la prisión sin siquiera hablar con la propiedad del caso. Por ejemplo, últimamente la segunda sala penal emitió una resolución revocando la resolución del juez Carguancho. Y esa resolución antes de ir a ese tema, y para terminar lo de los audios, también hay parte en la que se escucha, bueno, la transcripción, ¿no?, que hemos leído en realidad, Ollanta Humala mostrar interés en lo que está sucediendo justamente en el caso, ¿no? Y dice: fíjate qué está pasando con los de Ucayacu, fíjate que puede haber compra de testigos, fíjate que no averigua, sin que los perjudique, pero averigua sobre el tema. Claro, pero ese es un interés natural. Porque en una contienda donde hay grupos de poder, otras agrupaciones políticas que están participando en la campaña y que de alguna manera querían bajarlo de la carrera política al expresidente Ollanta, era propio suponer que había gente interesada, ¿no es cierto?, en que algunos testigos torcieran su versión con relación a la investigación del caso Madre Mía. Entonces, aparentemente en esta conversación el expresidente está señalando preocupación, ¿no es cierto?, y tener pues los cuidados de que personas estén tratando de alguna manera de torcer esta investigación con la compra de testigos. Hay una preocupación de parte del expresidente, porque estamos hablando de una campaña que fue a todas luces muy reñida, y muchos otros grupos políticos no estuvieron, digamos, a favor de la candidatura del expresidente Ollanta. Entonces, eso era lo más propio, ¿no? Bueno, en este caso ya hay una denuncia que se va a realizar, ¿no es cierto? Y lo comentábamos también al inicio del programa, hacia 3 actores específicamente en este caso, ¿no? Y entre ellos el expresidente Alan García. Bueno, eso determinará el Partido Nacionalista y los líderes del partido. Pero en todo caso, acá definitivamente hay alguna situación irregular a todas luces de parte, ¿no?, de algunos fiscales que han tenido a su cargo esto. Es más, la manera y la forma de cómo ha llegado, ¿no es cierto?, a otros medios
es una preocupación, porque estas investigaciones son reservadas y en todo caso habría que ver quién ha solicitado el expediente o quién ha solicitado el desarchivamiento del expediente, si fue el fiscal Juárez o no, si el fiscal Juárez sabía de estas grabaciones. Entonces hay una serie de inquietudes que pasan en estos momentos por la mente de las personas, porque definitivamente en política y sobre todo en los ataques que viene sufriendo la familia Humala Heredia, no hay nada casual. El levantamiento del secreto de las comunicaciones tampoco es casual para ustedes. Claro, en el caso del levantamiento del secreto de las comunicaciones, que en este caso se va a realizar contra la señora Nadine Heredia, nos parece un exceso de parte del Ministerio Público contra una persona que ha venido colaborando permanentemente sin irse del país y está presente, ¿no? Y además creo que ya le han levantado el secreto bancario, le han levantado otros secretos, sin embargo hay otros investigados que por los mismos casos ni siquiera se ha hecho preguntas. Es más, hay fiscales que han ido al Brasil y que ni siquiera han preguntado con relación a los otros expresidentes. Entonces, creo que en el caso de la señora Nadine y el expresidente Ollanta hay una persecución, vuelvo a señalar, por parte de algunos adversarios políticos que en todos los idiomas pretenden, ¿no es cierto?, llevarlos a la prisión a través de un juicio popular, ¿no?, sin utilizar incluso los términos con la propiedad del caso. Bueno, ya lo dijo, el APRA y el fujimorismo interesados en derrumbar a Ollanta Humala. Y en medio de toda esta situación, ¿sigue considerando que para el 2021 Nadine Heredia u Ollanta Humala pueden postular a la presidencia? Bueno, ese es un tema que lo tendremos que analizar, lo tendremos que conversar. Porque hasta hace muy poco, pero usted era totalmente seguro, yo entiendo, ¿no?, que iba alguno de los dos. En efecto, pero lamentablemente el Congreso de la República, que en estos momentos tiene una mayoría de parte del fujimorismo, y que mantiene una alianza con el APRA de muchos años, vaya en el futuro a inhabilitar al expresidente Ollanta. Entonces, esta es una posibilidad y yo no tengo ninguna duda que de repente en el tiempo esto vaya a suceder así. Entonces, acá las cosas son bastante claras. Se le pretende involucrar, ¿no es cierto?, en una serie de investigaciones. Y hasta el momento no se han encontrado las pruebas o las rutas del dinero como en otras investigaciones. Sin embargo, a quienes les vienen levantando el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, a quienes les vienen generando más inconvenientes en el plano judicial y en el plano fiscal, es al señor Ollanta Humala y a la señora Heredia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a una pausa, rapidito.